Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Obviemos lo mal que está mi piel últimamente, no sé qué coño pasa. Y obviemos también el ruido que hay. Tengo el ventilador aquí puesto porque es imposible grabar sin él y me niego a quitármelo como hacía en su día. Así que para estar aquí sudando como un cerdo. Pero bueno, saco un momento porque como ya sabéis estoy con las prácticas. La verdad es que no me apetece mucho grabar y demás, pero esta vez pues sí, me apetece hacerlo y además quería hacerlo de una manera distinta porque siempre hablo de temas y demás como aquí sentada mirando la nada, así que me voy a maquillar mientras hablo con vosotros y así aprovecho y hago un multitasking. Pero bueno, como habéis visto en el título, hoy os vengo a hablar de Impact y también de Frankie Kazarian por varias declaraciones que han salido estos días y sin más dilaciones, comencemos. Lo primero que voy a hacer es acercarme al espejo. Voy a hacerlo de alguna manera en la que no veáis tanto el reflejo. Me voy a poner estas pincitas en el pelo que no dejan marca y me lo aparcan, ¿sí? Me lo apartan bastante bien, así que me vais a ver la frente que tengo. Las inseguridades. Bueno, a partir de aquí, maquillaje. Hablemos de Impact, ¿vale? He estado viendo mucho estos días con todo el tema, no sé con qué salió en mi tele, pero se hablaba mucho del tema de los luchadores que se iban a Impact y demás. Había mucha gente que decía como que desprestigiaba a Impact porque Impact no lo veían tres pelagatos y todas esas vainas. Y a mí me toca un poco la moral, ¿vale? Porque sí que es verdad que Impact, pues últimamente sí que es verdad que es la tercera opción en Estados Unidos. Y a mí me encanta eso, pero sí que es verdad que siguen sin ser la empresa como respetada que era en su día, ¿no? En TNA y todas esas vainas. Y a mí me da pena, porque sí que es verdad que de cierto modo aquí sí que es verdad que no podemos decir que, oye, pues mira, la culpa es de otras personas o de un público. No, en este caso sí que es verdad que la culpa de que Impact tenga esa mala fama es culpa de la propia Impact o de las decisiones que se tomaron a nivel directivo, ¿no? Porque Impact en su día, para la gente que no sabe, pues pasó por donde van las decisiones creativas, todo el tema de Hulk Hogan y toda esa última época, ¿no? Sé que hay mucha gente que puede poner el momento en el que Impact decayó en un punto exacto. Cualquier punto sería válido, pero sí que es verdad que para mí es cuando entra, pues eso, Hulk Hogan y demás en acción. Y me da mucha pena porque hay mucha gente que ve Impact como eso, como el sitio en el que Hulk Hogan estuvo ahí haciendo con el brother y todas las movidas que hubo con Dixie Carter ya al final. Y Impact es mucho más que eso. Sobre todo, o sea, vamos a hablar un poquito del pasado y luego voy al futuro. Pero Impact es esa empresa que cuando WWE estaba como en su mejor momento, ¿no? Y ahí estaba la competencia súper dura y a Impact le daban 2 días. Impact estaba creando cosas espectaculares, sobre todo por el tema de que pasó como empresas como WCW en su día y demás, que estaba buscando el espectáculo y demás en cosas que WWE no ofrecía. O sea, sobre todo la división X era algo que me parecía espectacular. Chris Sabin, Frankie, Christopher Daniels, AJ Styles, The Amazing Red, más tarde, pues toda esa gente, ¿no? Y esos combates como súper novedosos, pues eso es lo que te daba Impact, ¿no? Como espectacularidad de atletas como súper diferentes y al final combatazos, ¿no? Porque eran esos nombres que luego a lo largo del futuro, ¿no? Los hemos visto en AEW, los hemos visto en la propia WWE, ¿no? Que hay mucha gente, pues eso, que tira tierra a Impact y es como AJ Styles, sí, hay mucha gente que lo conoció luego por el Ballet Club y demás, que es verdad. Pero para mí el AJ Styles de TNA es una cosa completamente fascinante y del otro mundo, ¿no? Más es que a Impact se le iba muchísimo la pinza, ¿no? Con los combates, o sea, a mí esos el Lockdown, el Ultimate X, sobre todo el Ultimate X, es verdad que el primero fue un poco como pues lo que suele pasar con todos los primeros combates, ¿no? Un poco caótico, porque era como que no terminaban de saber muy bien qué estaban haciendo. Tengo todas las brochas sucias, tengo que limpiarlas. No sabían muy bien lo que estaban haciendo y recuerdo ahí Frankie, Chris Sabin y demás que se le caía el título y era como... Bien, tenemos que hacer lo del tema de conseguir un título que está colgando y el título no hace más que caerse, espectacular. Por cierto, hoy voy al moradito, así que... A mí me da pena porque pasamos de ese Impact, ¿no? Ese Impact que la gente veía como súper espectacular, a la decadencia y sobre todo el hecho de que mucha gente que estuvo en esa época, pues se fue por eso y lo han dicho muchas veces, o sea... El ejemplo, yo creo que Impact fue cuando se fue AJ Styles, ya fue como... Hasta luego, ¿no? Y yo no llegué a ese punto porque yo es verdad que me encontré
Mira, justo, no lo había pensado, pero es verdad que Impact en una época, porque ha tenido talento que no se molestó, o sea, que estaba allí, ¿no? Porque, oh, esto es guay, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, Booker T en Impact era como... whatever. Pero Christian en Impact viniendo de WWE encontró su momento. Steen, o sea, la gente que siempre dice, no, Steen es alguien de WWE. No. O sea, Steen es más para mí Impact que WWE. Es verdad que si nos vamos más atrás, pues obviamente está WCW y demás. Pero yo estoy hablando de la actualidad. Y cuando hablamos de empresas que siguen existiendo, Steen es más Impact que WWE. Le pesa a quien le pese, ¿no? Y además está en el Hall of Fame de TNA / Impact. Y él mismo dijo que si le hubieran dicho como de ser, que él hubiera seguido todo el tiempo que hubiera sido en la empresa, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces ha sido un sitio en el que mucha gente que en algún punto dado decidió irse para seguir su carrera, realmente la pudo seguir, por cierto, tras de Process. Y yo sigo siendo muy feliz porque yo descubrí Impact en su día en la época en la que estaba Christian, y yo me enamoré de Christian por eso y como esa oportunidad que le dieron. Y luego cuando vi pues todo lo antiguo de WWE suyo y lo actual, pues fue como, tío, ¿en qué momento dado esta persona fue quien era en Impact y luego esta otra persona completamente distinta en WWE? Factores. Pero sí que es verdad que a mí me toca mucho la moral, que muchas veces se olvide de Impact por eso, porque muchos luchadores se fueron de Impact y luego brillaron en otros sitios, o han brillado antes o han pasado por WWE y solo se lo recuerde por este señor que estuvo en WWE y que se le conoce por WWE, en plan como con Sting, que algunos han dicho es que ahora está en WWE pero es ex WWE, que es como what? Joker Sting, please, me encanta. Si no lo habéis visto, miradlo. Pero sí, repito, ese momento en el que se va AJ Styles, Samoa Joe y Bad Influence, sobre todo con la historia esta en la que Bad Influence, es que estaban triunfando Christopher Daniels y Frankie Kazarian con ese tag team espectacular, esa comicidad, y crean la historia con AJ, que esta es una de las cosas que me toca los huevos, y se mete Dixie a opinar y a cambiar cosas que habían creado y que estaban súper bien, pues porque soy Dixie Carter, ¿no? Creo que lo mejor que ha pasado a Impact, aparte, después, bueno, luego está toda la decadencia, que yo no vi nada, porque como os he dicho, yo ahí desaparecí completamente y ya pues me centré mucho en WWE. Qué remedio. Pero sí que es verdad que yo pues me he revuelto a ver cosas, porque hay gente que dirá, pero tía, ¿no te has visto las épocas antiguas antes de Christian? Y sí, sobre todo tengo reciente pues la parte de CD, Frankie y demás, pues porque me apeteció volver a verlo. Y es que lo vuelvo a ver y es como, tío, lo que era Impact, lo que era en su día antes de que se jodiera. Pero si ahora miramos al futuro, lo que me da mucha pena lo que está pasando es que la gente tiene esa percepción de lo que fue, de la época mala de Impact. Y yo era la primera que decía, tío, sé que pereza ver Impact, joder, porque sé lo que hay y no me apetece ver a esta gente haciendo el ridículo porque son historias de mierda. Y es verdad que en pandemia, no sé si fue en pandemia o cuando fue, intenté conectarme y no sé si era porque todavía no estaba tan abierta a ver cosas fuera de WWE y de AEW o qué, pero era como me dio como mucho cringe. Y es verdad que el personaje que me dio cringe me sigue dando cringe, que es el pavo este que va subido a una especie de no sé qué pujones. Pero sí que es verdad que cuando te abres la mente y no solo miras lo cringe, Impact es para mí espectacular. O sea, tiene unos combatazos, tiene a gente espectacular. Por eso os digo que no os quedéis en... Yo es que en su día vi esto de Impact y me parece una basura, porque no es así, la verdad. No es así, es mucho más que el X cringe que visteis hace 800 años. Es muchísimo más que eso. O sea que dadle una oportunidad a lo actual, porque tenéis a gente como Josh Alexander, Motor City Machine Gun, que estuvieron en su día y siguen, y Alex y Chris Sabin son maravillosos. Y soy muy feliz porque una de las cosas que me gusta de Impact es que aprecian a la gente que está y que sigue estando. Y lo que han hecho con Chris Sabin de darle el título otra vez de la X Division para que haga lo del Nine Times, o Alex Shelley, que lleva años luchando por ser campeón, que por fin es campeón mundial, ese título que también tiene que haber tenido Christopher Daniels en algún momento, otra cosa dada que jamás entenderé. Ese tipo de cosas, que da igual la edad que tengas quizá y que puedas ser campeón, o el hecho de que no tengan miedo a mantener un campeón durante mucho tiempo y con buenos reinados, en plan, no solo que esté ahí de pues soy campeón y es como sí mi rey, pero
¿defiendes tu título? Y el otro como, nada, Josh Alexander lo hizo. Y tiene gente como Mike Bailey, sigue teniendo una X Division espectacular, gente como Trey Miguel, Sami Callihan. Luego tienes personajes cómicos que hay que dejar de tener miedo a los personajes cómicos o pensar que son eso, solo personajes cómicos, porque no, son mucho más que eso. Como lo he dicho, como Joe Hendry. Y luego, verdad que tienes, pues eso, personajes que a lo mejor dices, pero qué pinta está aquí, ¿no? Como pasa con Santino Marella o Dirty Dango, que era el que hacía de Fandango en su día en WWE. Pero saben cómo meterlos y saben cuál es su punto y saben cómo tal. Y una de las cosas que más me gusta de Impact es el concepto de las knockouts. Es verdad que en su día siento que eran la empresa que tenía una división femenina muy diferente, porque eran no solo cuerpos normativos, que es algo de lo que creo que he hablado ya varias veces, sino que eran cuerpos diferentes, y es algo que siempre he apreciado, porque crecer con solo chicas bonitas con cuerpos normativos a veces es difícil, porque es como, vale, para ser luchadora tienes que tener esta tableta o ser una Barbie y demás, y ni lo uno ni lo otro, ¿no? Que haya chicas, pues eso, que si tienen la tableta, bien por ellas, porque se lo curan en el gimnasio o lo que sea, o porque su metabolismo es así, pero si no tienes ese cuerpo, que tengas la oportunidad de ser luchadora, porque no solo tienes que tener el cuerpo de X luchadora, ¿vale? Y nada, voy a terminar este ojo y cuando termine los dos ojos vuelvo y hablamos de Frank. Vale, ya me he hecho los ojos, me he puesto, bueno, no la base, me he echado corrector en algunas zonas, me he hecho las cejas, me he hecho el rímel de la parte de arriba y voy a lo último mientras charlamos, que es el bronzer y demás. Normalmente me he hecho un contouring en crema y luego lo marco con esto, pero no me apetece hoy, la verdad. Solo hago cuando me llevo base. Pero bueno, lo que estábamos hablando, Frankie y demás. Sé que voy a tirarme aquí horas hablando de Impact porque es un tema que nunca he tocado, pero bueno, creo que con esta parte, si os apetece, pues podemos hablar de más, de no sé, de cosas antiguas o incluso de cosas más actuales, en plan de todos los miembros que hay y demás. Pero me apetecía mucho hablar de Frankie, porque como sabéis, yo llevaba un tiempo, bueno, como sabéis, si me seguís en redes sociales o demás, como sabéis, yo llevaba un tiempo desde que Frankie estaba, bueno, terminó el tema del personaje del Elite Hunter, no me sale la palabra, pues llevaba un tiempo cabreada, ¿no? Sobre todo desde que perdió con con Gallows, creo que fue con Doc Gallows se llamaba, en aquella época. Yo ya estaba un poco quemada porque era como, ¿en qué momento ves buena decisión que Frankie pierda contra él, no? O sea, entiendo que pierda contra otros, pero contra él, que además no es ni parte de la empresa, que era cuando estaban con el acuerdo de Impact, y Frankie al máximo que había ganado era Brandon Cutler, o sea, en ningún momento, pues eso, había hecho algo importante con cualquiera en aquella época de The Elite, ¿no? Desde que porque se había separado de Christopher Daniels por The Elite, ¿no? Por sobre todo con los Young Bucks. Y de repente me encuentro el hecho de eso, de que pierde contra Gallows. Y yo me quedo un poco como, ¿y ahora qué, no? En plan, guay. Y cuando Frankie empieza a aparecer en Impact, yo la verdad es que me ilusioné muchísimo, porque era como que de repente Frankie estaba haciendo cosas, ¿no? En plan, oh, wow. Frankie, más allá de tocarse las narices, está haciendo cosas, ¿no? Empezó con el tema de bueno, se acercaba el Slammiversary, iba a tener como el combate de The Futures, que para la gente que no había visto nada, pues Frankie en su día se llamaba The Future y Chris Sabin también. Entonces, como que querían resolver el tema de a ver quién era ese futuro, ¿no? Y se iban a enfrentar, pero por aquella época el grupito que se llamaba The Design, que ya no se llama, porque no era The Design, que era el grupito que estaba con Eric Young, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre de cómo se llamaban, porque soy un desastre, pues los ataca, ¿no? Entonces se tienen que joder todo ese momento y se unen las leyendas de Impact contra, pues ese grupo que estaba como en contra de lo que Impact y su leyenda significaban, ¿no? Entonces se forma ese combate y después de ese combate pues ocurre el tema de Frankie contra Chris Sabin, que para los que no lo sepan es uno de mis combates favoritos del 2022, por no decir mi combate favorito del 2022, porque es verdad que me gusta ir un poco en contra y no quedarme solo con el combate pues que todo el mundo dice que es el mejor, ¿no? Porque me gusta como también formar como mi opinión personal. Ya sabéis que yo cuando hago tops y demás es por mi opinión personal y no por los 5 estrellas o lo que sea, ¿no? Entonces se forma ese combate que a mí me apasiona y me encanta, y yo hoy pienso que es todo de Frankie, que Frankie vuelve a IW a hacer Dark y poco más, ¿no? Y de repente vuelve otra vez, gana el título de la X Division prácticamente el día después de mi cumpleaños,
o 2 días después de mi cumpleaños, porque era el 7, pero para mí fue el 8, ¿no? Para la gente de España. Y es como, vale, ¿qué? Me como el spoiler, porque como son grabaciones de que va a hacer la opción C, que es soltar su título para enfrentarse al campeón mundial, y me da un combate de 40 minutos con Steve Macklin, en el que a mí casi me da algo, porque sabía que no iba a ganar, pero los nervios los tenía pues a flor de piel. Y me encuentro con eso, ¿no? Y a mí me hizo muchísima ilusión ver a Frankie en esa circunstancia, pero cuando pierde y luego se enfrenta al día siguiente contra Steve Macklin, y Macklin le pega los sillazos y demás, de repente es como, ¿y ahora me tengo que conformar con volver a ver a Frankie cada 2 semanas en un combate de Dark en el que no va a hacer nada? Más allá de luchar contra un Jobber, no me sirve. Hasta que en diciembre creo que fue... Bueno, en diciembre acaba el contrato y apareció... O sea, es cuando él dice que termina el contrato con AEW y decide que se va... Bueno, no termina. Decide que se va a Impact y no me acuerdo en qué show apareció, pero bueno, lo dejaré por algún lado. Y yo recuerdo que no estaba viendo Impact en aquella época porque le había dejado... Como que todavía no quería meterme en Impact y Frankie fue el motivo por el que dije, vale, no solo me voy a ver a Frankie, quiero darle la oportunidad a Impact entero y se lo agradezco muchísimo a Frankie que me hiciera volver a ver a Impact entero y revisitar incluso cosas antiguas de Josh Alexander y demás, ¿no? Entonces... Vamos a hablar de esto, de por qué esta gente que de repente cuando Frankie ha dicho que se quiere ir a Impact, hay gente que en vez de decir, pues me parece bien por él y demás, lo que ha hecho ha sido decir, bueno, es que no vale más que para Impact, o Impact es una mierda. Es como, ¿qué necesidad tenéis de ser como esos fans, sobre todo los fans de AEW, que os quejáis de... Yo soy la primera, que se queja la gente de que los fans de WWE van a por las estrellas de WWE, saltan el charco a AEW. Porque hacéis lo mismo con gente como Frankie, que ha sido literalmente uno de los pilares, aunque os joda, y de los primeros que hubo en AEW y el primer campeón por parejas de la empresa. Yo entiendo, de verdad entiendo que nos guste Impact, entiendo que nos guste Frankie. Bueno, entiendo algunas cosas, ¿no? Sé que no a todo el mundo le puede gustar lo mismo que a mí. De verdad es tan difícil entender que una persona cuando hable diga, pues obviamente yo no estoy a gusto con ese wrestling o con las decisiones creativas que se están tomando, porque... Hay cosas de AEW que aunque ames, Frankie yo creo que no se estaba refiriendo al estilo in ring, sino que se estaba refiriendo a otras cosas de fuera. Y creo que se puede sacar muy de contexto leyéndolo, pero cuando lo escuchas en el podcast, pues yo creo que se refiere a eso, que a lo mejor ciertas decisiones creativas no es el wrestling que le gusta. Y lo veo totalmente factible. Yo hay un montón de decisiones creativas de AEW que no me parecen el wrestling que a mí me gusta, sobre todo a nivel la lucha femenina, ¿no? O el booking de las... chicas. Entonces yo entiendo perfectamente que Frankie dijera, hasta aquí, se acabó, estoy hasta los huevos, ¿no? No sé, me parece tan innecesario que se le tire mierda a un luchador, sobre todo Frankie, que Frankie sí, repito, la gente que muchas veces ha tirado mierda a Frankie, estoy 100% segura de que no se ha molestado en ver la entrevista como tal, porque Frankie en ningún momento ha dicho nada en el sentido de para joder a AEW. En ningún momento, solo ha dicho eso, que no está a gusto que no estaba a gusto en la empresa, y con todo el sentido. Yo he sido la primera que he sido una puta nostálgica, que estaba todo el rato diciendo, dadme a SCU, quiero ver a SCU, y todo ese tipo de cosas. Pero yo he sido la primera, el otro día me sacaron eso de contexto, que Frankie para mí es más que un simple luchador tag. Y cuando digo simple no quiero decir que la división tag sea menos o ese tipo de cosas. No, a lo que me quiero referir cuando digo que me parece más que un simple luchador tag es el hecho de que yo he visto a Frankie en solitario. Perdón, que me he echado el líquido. He visto a Frankie luchando en solitario y sé de lo que es capaz Frankie luchando en solitario. Entonces cuando digo es mucho más que un luchador tag, no me quiero referir a oh, es que Frankie, es que la división tag es una basura. No, es el hecho de que es más que eso. Y cuando digo simple es por decir un término de tal, pero bueno, si queréis quitar esa palabra, es más que un luchador tag, ¿vale? Porque hay muchos luchadores, cuando digo simple, es que hay muchos luchadores tag que son simples por el sentido de que necesitan apoyarse quizá en otro compañero porque solos no saben brillar. Pero Frankie tiene una personalidad arrolladora. A mí me encanta su personalidad cuando es heel, sobre todo cuando es heel. Es verdad que a lo mejor cuando es face te puede gustar más o menos, pero cuando es heel es espectacular. Creo que tiene mucho por dar y creo que AEW no se lo iba a permitir. Pero es el momento de que haya eso, oportunidades en el wrestling, y que existan no solo AEW y WWE, que son como las empresas insignias actualmente en el mundo americano, pero que existan empresas como Impact y mil más, y se aparecen, que le permitan a los luchadores no tener que colapsar un roster solo porque es el que está más famoso. Entonces, chicos, dejad de decir que Impact es menos porque tengáis la percepción de hace 10 años, porque no es así. Ánimo que se sale de la tontería de decir que Impact era lo que fue cuando estuvo la decadencia de Dixie Carter y demás, o de Hulk Hogan, etc, porque no es así. No es así y quedáis como muy de lo que yo era antes, ¿no? Muy de incultos de decir
Esto es lo máximo que veo y lo máximo que veré. No, de verdad, darle una oportunidad a Impact. Y sobre todo las cosas incluso antiguas, porque tenéis en YouTube Slammiversary subidos completos, lockdowns. Suben un montón de pay-per-views y de combates completos, de verdad. Incluso semanales, o sea que muchas veces si no queréis veros todo el show, suben los combates y demás segmentos completos al canal de YouTube de Impact. Y lo dicho, las cosas antiguas de Impact, las cosas actuales, tienen un montón de luchadores espectaculares. Moose, Jonathan Gresham, que lo conocéis por Reign of Honor, Mike Bailey. Ahora mismo no está lesionado Josh Alexander, pero Josh Alexander en su día. Y cuando vuelva, Chris Sabin y Alex Shelley, que no son nada desconocidos, al menos para muchos. Motoshi Machine Guns, Funky. Y luego las knockouts, que hay un montón de ellas que son súper buenas. Así que sí, ved Impact, apoyad Impact y a todos los luchadores que vais a conocer. Me dejo a muchos, Diona Purrazzo, Rosemary, Killer Kelly, Masha Slamovich. Las chicas, creo que Impact tiene una de las mejores divisiones femeninas, por no decir la mejor división femenina en Estados Unidos. Y Come For Me, me la pela. Así que nada, esto es todo lo que quería decir. Va a durar mucho el vídeo y tengo que editar. Nada, este es el look final, por cierto. Pensaba que no me iba a gustar, pero me ha quedado mono. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Me estoy maquillando a la vez que hablaba, entonces no sé si he desvariado mucho. Espero no desvariar mucho. Si os gusta y queréis alguna otra parte o que hable de algo en concreto, pues me lo decís por comentarios. Y como siempre digo, suscribiros si no estáis suscritos, dale a la campanita si queréis recibir las notificaciones. Sigue mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram, que está en la cajita de descripción. Como siempre, también os dejo TikTok y el Discord del canal en un Linktree, que siempre digo que en Discord pues vemos cosas, hablamos, charlamos y creo que estamos creando una comunidad muy bonita, los Raf Rebels, así que uniros. También os dejo Coffee por si queréis dejar una propinilla. Si dejáis una propinilla, en el Discord os meto un apartado de sponsors y podéis ver los vídeos antes e incluso charlar conmigo aparte y demás, así que aprovechad si queréis, siempre digo si queréis. Me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos muy pronto con más. Adiós.